Bueno, sean todos bienvenidos a una nueva entrega. En este video estaremos tratando los temas relacionados con optimización de funciones de varias variables sujeto a restricciones por el método de las derivadas o por los multiplicadores de Lagrange. En este caso específicamente vamos a enfocarnos en las derivadas. ¿Qué nos dice el problema? Encontrar los puntos sobre la superficie z cuadrado igual a xy más 4 que están más cerca y más lejos del origen. En este tipo de problemas es fundamental identificar claramente la función a optimizar. Si leemos el enunciado, es claro que nos están hablando de qué puntos están más o menos cerca, mínimos o máximos de una función tal del origen respecto a la superficie z cuadrado igual a xy más 4. Esto que nos está diciendo que la función que tenemos que optimizar está relacionada con la distancia entre el origen y la superficie. Bueno, ¿y cómo podemos representar esto matemáticamente? Es decir, la función distancia. Bueno, de la geometría analítica se sabe que la distancia entre un par de puntos, lo vamos a hacer en el plano, pero esto es igualmente escalable al espacio Rn. La distancia entre un punto P0 y un punto P1 viene dada por ¿quién? Por la magnitud del vector asociado a este par de puntos. Entonces acá surge un vector R, ¿cierto? Que va de P0 a P1 y la magnitud del vector R es igual a la distancia entre el punto P0 y el punto P1. Bueno, ¿y cómo calculamos ese vector R? Bueno, ese vector R es un vector que tiene componentes X, Y, igual a la diferencia entre las coordenadas del punto P1 y el punto P0. Es decir, que la X vendría dada por la diferencia entre la X del P1 y la X del P0. Y lo mismo para la Y. La Y vendría dada como la diferencia entre la Y del punto P1 y la Y del punto P0. Entonces ese vector R vector, sería igual ¿a quién? A X de P1 y X de menos X de P0, coma, Y de P1 menos Y de P0. Ahora bien, si el punto P0, si el punto P0 es el origen, que es el caso, es el origen, es decir, que el punto P0 tiene coordenadas 0 en X, 0 en Y y 0 en Z. En este caso, pues tenemos un vector de dos coordenadas, pero sirve para entender lo que estamos intentando proponer. Las coordenadas XP0 y YP0 es claro que ¿cuánto valen? 0. Luego, el vector R, que es un vector cualquiera asociado desde el origen ahora a cualquier punto P1, tiene coordenadas X en P1, Y en P1. Y si lo vamos a expresar para el espacio tridimensional, pues será Z en P1. Luego, la magnitud del vector, que es lo que estamos buscando. Luego, la magnitud del vector R, que es lo que estamos buscando, se puede expresar como la raíz cuadrada de la sumatoria de los componentes al cuadrado. Entonces sería xp1 al cuadrado más yp1 al cuadrado más zp1 al cuadrado. O sea que para este caso, para este problema en el cual se pretende hallar la distancia desde el origen, luego la función que queremos optimizar para este caso particular, f de x, y, z, es igual a la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Sujeto a, sujeto a la restricción de que z cuadrado es igual a xy más 4. ¿Por qué digo esto? Porque esta es una función distancia desde el origen de coordenadas en el espacio, desde el origen de coordenadas hacia cualquier punto
en el espacio, pero yo no estoy buscando la distancia hasta cualquier punto, estoy buscando la distancia hasta la superficie z cuadrado igual a xy más 4. Por lo tanto, mi optimización debe estar sujeta a una condición. Y esta es la característica de este problema, que la función a optimizar está sujeta a una condición. Si observamos detenidamente la función f de xy, podemos ver que para todo valor de x, y, z, si encontramos el valor máximo o mínimo de lo que está adentro del radical, ese mismo valor satisface el mínimo y el máximo para una función h, x, y z igual a esta pero sin el radical. Es decir, que si comparamos este par de funciones, estas dos, h y f, el valor mínimo de esta función y el valor máximo de esta función va a ser el mismo que si lo evaluáramos como f de x, y, z. Luego, esta función es mucho más fácil de operar en términos matemáticos y por lo tanto la optimización se realizará en base a esta función h. Bueno, ¿y cuál es la característica de este tipo de problemas? Que de alguna forma debemos conseguir reemplazar esta condición, que es una superficie, dentro de la función original. Como vemos, es posible por analogía ver que z cuadrado está expresado de forma explícita en esta condición. Entonces el objetivo es sustituir z cuadrado de la condición dentro de la función. Así voy a obtener una función nueva g x, y igual a h de x, y, z. Pero ya z no va a ser igual a lo que era antes, sino que z va a ser igual a esto que está acá, a xy más 4. Así pues, la función la puedo reescribir como x al cuadrado, eso no lo toco, más y al cuadrado, más la condición que de forma explícita la puedo sustituir acá. ¿Cómo? Como xy más 4. Entonces, aquí ya tengo una función de dos variables en la cual está contemplada la función original f y su condición. Como el dominio de esta función g, como el dominio de la función g es todo R2, es decir, que corresponde a todo el plano coordenado, yo puedo decir que los extremos de la función g, que es la nueva función que yo quiero optimizar, ya me olvido de la condición y ya me olvido de f, ahora esta es mi función. Los extremos de esta función surgen de igualar la derivada parcial de g con respecto a x igual a 0 y la derivada parcial de g con respecto a y igualarla a 0. Estas dos ecuaciones me ofrecen los valores extremos para la función g. Entonces, ¿cuál es el objetivo ahora? Derivar. La derivada de g con respecto a x, derivamos esta función, derivada de x al cuadrado es 2x, y cuadrado con respecto a x es una constante, derivada de xy con respecto a x, la derivada de x es 1 y y es una constante, entonces sería más y 4 es una constante. Entonces, esta sería la derivada con respecto a x para la función g. Ahora con respecto a y, derivada de g con respecto a y, ahora derivada de y cuadrado es 2y más, de manera análoga como lo hicimos con la x, pero ahora con la y, x es una constante y la derivada de y es 1, sería x. Y ahora tenemos las dos derivadas parciales de la función g con respecto a cada una de las variables igualadas a 0. Entonces, el conjunto solución de este sistema de ecuaciones es el extremo de la función g. Entonces vamos a resolver el sistema. Esto se puede resolver fácilmente eh, por igualación. Yo puedo decir que
y es igual a menos 2x. Ya utilicé la primera ecuación y puedo sustituir la ecuación 1 en la ecuación 2, sabiendo que 2 por y, pero y es menos 2x, más x es igual a 0. Así obtengo que menos 4x más x es igual a 0. Y esto solo me lleva a decir que menos 4x más x es 3x, o sea que 3x es igual a 0. Por lo tanto, x es igual a 0. Luego, si x es igual a 0, y, sabiendo que es igual a menos 2x, también es igual a 0. Entonces ya tengo el par xy extremo de la función, que sería 0, 0. Sin embargo, hay un punto en el eje z que yo desconozco. ¿Cuál es la única condición que debe cumplir ese punto para que me satisfaga las condiciones de mi problema? Bueno, ese punto debe pertenecer a la superficie z cuadrado igual a xy más 4. ¿Por qué? Porque el objetivo es encontrar el punto que está más cerca y más lejos del origen a esta superficie. Pero pues hasta ahora las únicas dos coordenadas nos han dado 0. Esta coordenada tiene que ser diferente de 0 y pertenecer a la superficie. Es importante pertenecer a la superficie. Entonces, conociendo las coordenadas x y y, fácilmente puedo sustituir en esta condición para encontrar la coordenada z. ¿Cómo? Sustituyamos. Z cuadrado es igual a x, pero x en mi punto extremo vale 0, por y, que también vale 0, más 4. Entonces mi punto sería z cuadrado igual a 4, o sea que z sería más o menos 2. Entonces, por esta condición, yo tengo dos puntos extremos. Un punto en el que tengo 2 positivo y otro en el que tengo 2 negativo para las coordenadas x y y. Vamos a ver esto gráficamente para entenderlo mejor. Con ayuda del software GeoGebra vamos a graficar la superficie del problema. La superficie era z cuadrado igual a xy más 4. Bueno, tenemos una superficie de estas características y con la optimización que hicimos, es decir, hallando la derivada para la función distancia sujeta a la condición de la superficie, los puntos que obtuvimos, ¿cuáles eran? Eran los puntos 0 en x, 0 en y 2 positivo en z. Miren ahí. Y el otro punto era las mismas coordenadas en x y y, pero con la diferencia de que la coordenada en z era el valor negativo de la función por la raíz cuadrada. Entonces, fíjense que hemos encontrado los puntos que pertenecen a la superficie y que están más cerca del origen. Estos puntos son los que pertenecen de nuevo a la superficie porque están contenidas en ella y se encuentran más cerca del origen. Ahora, los puntos más lejanos que los puntos que satisfagan z cuadrado igual a xy más 4 en el infinito, con x tendiendo a infinito y y tendiendo a infinito, son los que se encuentran más lejos del origen, pero no se pueden determinar matemáticamente porque siempre habrá un punto más lejano. Bueno, y de esta manera concluimos con el video. Espero les haya gustado y lo hayan entendido. Cualquier duda que surja, estoy pendiente al espacio de los comentarios para atenderla. Nos vemos en una próxima entrega y muchas gracias a todos por ver.